Esa noche, su único vecino, Waddington, vino a presentarse. Parecía sorprendido de que una mujer aceptara venir a un lugar tan peligroso. Pensó que debía de amar mucho a su esposo. Ella solo respondió con una sonrisa educada y distante. Waddington les advirtió que el cólera era letal y que ese no era el único peligro. Los habitantes no eran amables con los extranjeros. Debían cuidar su seguridad en todo momento. Le preguntó si estaba vacunada. Ella miró a su marido, mintió y dijo que sí. La vacuna no garantizaba protección, pero lo que realmente la asfixiaba era la absoluta indiferencia de su esposo. Más tarde fingió curiosidad y preguntó por los síntomas del cólera. Walter respondió con frialdad. En las primeras 36 horas, el cuerpo pierde gran cantidad de líquidos. Luego llega una deshidratación severa. La muerte ocurre rápidamente y el sufrimiento es intenso. Después de oírlo, se mantuvo firme. No quería ser la primera en derrumbarse. A la mañana siguiente, antes de salir a investigar, él dejó a un soldado vigilándola. En apariencia era protección, pero en realidad era vigilancia. Luego Walter, junto al coronel Yu, fue a inspeccionar el pozo del pueblo. Con un chino torpe explicó que, hasta tener los resultados del laboratorio, era mejor que dejaran de sacar agua. Ese pozo probablemente era el foco de infección, en la zona donde estaban los enfermos. La escena casi le hizo vomitar. La gravedad de la epidemia superaba lo que imaginaba. Cada paciente sufría intensamente. Sabía que debía encontrar el origen cuanto antes. Tras varios días y noches sin descanso, confirmó su sospecha. El pozo estaba contaminado. Lo sellaron de inmediato, pero eso provocó la ira de los aldeanos. Los aldeanos perdieron su única fuente de agua. Desde entonces, cada día tenían que caminar 3 kilómetros hasta la presa. Las quejas no cesaban, sin saber que, en realidad, había sido ese pozo el que los había puesto en peligro. Aquella noche, durante la cena, Walter seguía absorto en su investigación. El ambiente era tan tenso que resultaba asfixiante. Ella finalmente perdió el control y le preguntó qué era lo que realmente pretendía. Él siguió en silencio. En ese momento, el sirviente trajo un plato de ensalada de verduras. Walter frunció el ceño. Comer verduras crudas podía ser peligroso. Le pidió al sirviente que se lo llevara, pero ella quiso desafiarlo. Insistió en comerla. La lechuga podía tener bacterias. Él lo sabía. Ella tomó un trozo de zanahoria cruda y se lo llevó a la boca. Lo miró fijamente. Walter tampoco retrocedió. Le quitó el plato y también dio un bocado. Ninguno quería ceder. Un mes después, la soledad comenzó a devorarla. Decidió escribirle una carta a Charlie. Le rogó que la sacara de allí, pero Waddington le dijo que, debido a la propagación del cólera, nadie quería encargarse de enviar cartas desde ese lugar. Si era realmente urgente, quizá un comerciante que pasaba los viernes podría llevarla. Cuando Waddington vio el nombre Charlie en el sobre, una expresión de curiosidad cruzó su rostro. Conocía a la esposa de Charlie y también sabía cómo era él. Tenía fama de mujeriego. Las mujeres que perseguía rara vez eran respetables, sobre todo las que no se respetaban a sí mismas. Ella no podía creerlo. Apretó la carta con fuerza y se marchó apresuradamente. Al volver a casa, dejó que su última esperanza se derrumbara por completo. Por fin se vio a sí misma con claridad, tonta y digna de lástima. Pero también entendió que no podía seguir asfixiándose así. Tenía que irse. Pero apenas salió por la puerta se quedó paralizada. En el suelo yacía un cadáver. Alguien que acababa de morir de cólera. Lo que sorprendió a todos fue que ella extendiera la mano hacia él. Era un gesto extremadamente peligroso. Estaba apostando. Si de verdad se contagiaba, ¿acaso su marido reaccionaría? Justo cuando estaba a punto de tocar el cuerpo, Waddington la sujetó a tiempo. Él siempre había pensado que entre ellos había un gran amor, pero ahora veía la verdad. Durante todo ese mes no la había visto sonreír ni una sola vez. Ella trataba de disimularlo, pero también había notado algo más. Su marido nunca la miraba. Siempre tenía la vista fija en el suelo. Esas palabras la hirieron. Contuvo las lágrimas y dijo que Walter solo estaba demasiado cansado por el trabajo. Aquella noche, Walter parecía agotado. Le dijo que, si sentía que no tenía nada que hacer, podía ir a ayudar al orfanato. Allí faltaban manos. No mucho después, él se desplomó por el cansancio. Ella lo sostuvo por instinto. Pase lo que pase, aún se preocupaba por él. Al día siguiente fue al orfanato. La realidad era mucho más cruel de lo que imaginaba. Cientos de niños habían perdido a sus familias por el cólera. El corazón se le encogió. Vio un piano y se acercó. La directora le dijo en voz baja que el pianista anterior había muerto la semana pasada. Aquellas palabras la hicieron estremecerse. Luego supo que la enfermería estaba justo al lado. Al atardecer volvió con la cena. Vio a Walter dormido sobre el escritorio, rodeado de papeles desordenados. Fue la primera vez que se dio cuenta de la enorme presión que cargaba. No lo despertó. Cuando se inclinó para mirar los documentos, él se despertó de repente. Ella le preguntó con cuidado sobre su investigación. Él pensó que en realidad no le importaba y respondió de forma evasiva antes de darse la vuelta. Ella intentó acercarse, pero él mantuvo el corazón cerrado. La sombra de la traición seguía allí. Esta vez ella decidió hablar. Do you absolutely despise me? No, I despise myself Why? for allowing myself to love you once.
El silencio es mucho más terrible que la ira. Cuando la decepción se acumula hasta el límite, la frialdad y la distancia se convierten en la venganza más cruel. Al día siguiente, tras una larga lucha interior, volvió al orfanato y se ofreció para ayudar. Incluso cambiar pañales a los bebés la dejaba completamente perdida. Molesta consigo misma, salió corriendo. Casi chocó con Walter. Se saludaron con prisa y ella volvió a evitarlo. Pero Walter enfrentaba una crisis aún mayor. Descubrió que los cadáveres estaban enterrados alrededor de la presa y que la lluvia arrastraba la contaminación hacia el agua. Si quería controlar la epidemia, la presa también debía cerrarse. Eso significaba convencer a los aldeanos de trasladar las tumbas y encontrar otra fuente de agua. Los aldeanos se negaron de inmediato. Aquel era su hogar. No permitirían que un extranjero interfiriera. Aquella noche Walter no encontraba solución. Le confesó todo. Ella tampoco tenía respuesta. Si realmente no había salida, dijo en voz baja. Quizá lo único que quedaba era dejarlo estar. Mientras hablaban, ella hizo girar distraídamente un pequeño molino de viento. Las aspas en movimiento lo inspiraron. De repente tuvo una idea. A la mañana siguiente empezó a construir una noria impulsada por el viento. Estudió el terreno paso a paso. Si lograba desviar el agua río arriba, rodear el cementerio y conducirla hasta el pueblo, podrían obtener agua limpia. Pero antes de hacerlo, las tumbas junto al río debían ser trasladadas. La decisión provocó una gran indignación. Los aldeanos se reunieron para protestar y lo llamaron pecador. En ese momento, ella entró entre la multitud. La ira se dirigió hacia ella. Al notar el peligro, echó a correr, pero la gente la rodeó. En el momento más crítico, Walter salió corriendo y se puso delante de ella. Defendió su decisión y afirmó que estaba intentando salvar vidas. Después de aquella experiencia cercana a la muerte, la relación entre ellos empezó a cambiar. El bloqueo entre ambos comenzó a aflojarse. En los días siguientes, el ambiente se volvió más tranquilo. Ella lo acompañaba a inspeccionar las obras. Las montañas y el agua los rodeaban. Ella miraba el paisaje y él la miraba a ella. El resentimiento acumulado fue desapareciendo poco a poco. Finalmente, él admitió una verdad. Seguía amándola. La llevó a ver los resultados. El pueblo ya tenía agua limpia. Y también comprendió algo. Ella no era perfecta. Lo había traicionado. Pero aún así, seguía siendo digna de amor.